Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vivo, a una nueva transmisión de el Instagram Live de Fundación Crecer. Estamos aquí en una nueva jornada de martes. De nuevo vamos a estar leyendo, vamos a estar contando historias muy pero muy lindas de parte de la gente de cultura en esta maratón de lectura. Mientras ya vemos que se empieza a sumar la gente, les mandamos un saludo muy pero muy grande a los que se están sumando. En el día de hoy vamos a tener nuevamente a nuestro compañero Juan Bastidas, que nos va a estar leyendo un cuento muy pero muy interesante de uno de los escritores más importantes del siglo XX que tuvo la Argentina, Roberto Arlt, que fue novelista, dramaturgo, periodista también de aquí de la República Argentina y que ha dejado muchos escritos muy pero muy interesantes y muy pero muy buenos para leer y sobre todo fundamentales para aquellos que les gusta la literatura argentina. Ya lo voy a empezar o lo voy a invitar, mejor dicho, eh, a nuestro compañero Juan para que se pueda sumar y que podamos charlar linda, un lindo cuento que nos trae. A ver si acepta la invitación. ¿Se ve? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Me alegro, Esperame me que lo alegro. hagamos un poco mejor porque fue todo medio improvisado, viste como todo lo que pasó. Está Pero bien, bueno, está bien. noche, Bueno, Juan, ¿cómo te fue? ahí está, ahí te veo re bien y te escucho Allá, bien. ¿Vos me escuchás buenísimo. bien? Yo también Sí, sí, te escucho excelente. Bueno, Bueno, nos traes hoy la gente le estaba contando a la gente en la intro, un cuento de uno de los grandes novelistas que tuvo la Argentina. sí, sí, bueno, en esta jornada le tocaba a mi compañero Gino, que Ajá, bueno, inconveniente, así que bueno, hoy lo estoy cubriendo. Él fue el que eligió este cuento, ajá. que bueno, es de Roberto Arlt, como dijiste, La Luna Roja se llama, que es muy interesante, la verdad que a mí me atrapó de lo que el tiempo que tuve para leerlo, me gustó. Como dijiste, es un gran escritor de acá de argentino, y bueno, nada, él dijo que, bueno, según lo que dijo, palabras textuales de él, que eligió este cuento por la manera en que Roberto retrata la cotidianidad de la vida porteña y, bueno, de qué manera le va afectando los sucesos. Claro. Obviamente, no voy a decir de más para no spoilear el cuento, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención, está muy buena, la verdad. Bien, para contarle a la gente, Roberto Arlt es argentino, obviamente, pero hijo, de inmigrantes astrohúngaros que llegaron aquí a la Argentina huyendo de la guerra, y él siempre tuvo esta particularidad de escribir sobre cuestiones cotidianas de lo que ocurría a la gente, generalmente gente que estaba atravesando su misma situación de ser hijo de inmigrantes, de la cuestión de vivir en ese Buenos Aires de principio de siglo. Pero bueno, cuando quiera Juan, vamos a arrancar con esta linda historia. Bueno, dale. Bueno, La Luna Roja de Roberto Arlt. Nada lo anunciaba por la tarde. Las actividades comerciales se desenvolvieron normalmente en la ciudad. Olas humanas hormigueaban en los pórticos encristalados de los vastos establecimientos comerciales, o se detenían frente a las vidrieras que ocupaban todo el largo de las calles oscuras, salpicadas de olores a telas engomadas, flores o vituallas. Los cajeros, tras de sus garitas encristaladas y los jefes de personal rígidos en los vértices alfombrados de los salones de venta, vigilaban con ojo cauteloso la conducta de sus inferiores. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos. En distintos parajes de la ciudad, a horas diferentes, numerosas parejas de jóvenes y muchachas se juraron amor eterno, olvidando que sus cuerpos eran perecederos. Algunos algunos vehículos inutilizaron a descuidados paseantes, y el cielo, más allá de las altas cruces metálicas pintadas de verde, que soportaba cables de alta tensión, se tenía un gris ceniciento,
como siempre ocurre cuando el aire está cargado de vapores acuosos. Nada lo anunciaba. Por la noche fueron iluminados los rascacielos. La majestuosidad de sus fachadas fosforescentes, recortadas a 3 dimensiones sobre el fondo de tinieblas, intimidó a los hombres sencillos. Muchos se formaban una idea desmesurada respecto a los posibles tesoros brindados por los muros de acero y cemento. Fornidos vigilantes, de acuerdo a la consigna recibida, al pasar de estos edificios, observaban cuidadosamente los zócalos de puertas y ventanas. No hubiera allí abandonado una máquina infernal. En otros puntos se divisaban las siluetas sombrías de la policía montada, teniendo del cabestro a sus caballos y armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Los hombres timoratos pensaban: ¡qué bien estamos defendidos! Y miraban con agradecimiento las enfundadas armas mortíferas. En cambio, los turistas que paseaban hacían retener a sus choferes y con la punta de sus bastones señalaban a sus acompañantes los luminosos nombres de remotas empresas. Estos centellaban en interminables fachadas escalonadas y algunos se regocijaban y enorgullecían al pensar en el poderío de la patria lejana, cuya expresión económica representaba dichas filiales, cuyo nombre era menester deletrear en la proximidad de las nubes. Tan altos estaban. Desde las terrazas elevadas, al punto que desde allí parecía que podían tocar las estrellas con la mano, el viento desprendía franjas de música, blues oblicuamente recortado por la dirección de la racha de aire. Focos de porcelana iluminaban jardines aéreos. Confundido entre los follajes de costosas vegetaciones, controlados por la respetuosa y vigilante mirada de los camareros, danzaban los desocupados elegantes de la ciudad. Hombres y mujeres jóvenes, elásticos por la práctica de los deportes e indiferentes por el conocimiento de los placeres. Algunos parecían carniceros enfundados en un smoking. Sonreían insolentemente, y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Los ancianos, arrellanados en sillones de paja japonesa, miraban el azulado humo de sus vegueros o deslizaban entre los labios un esguince astuto. Un esguince astuto. Al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad, aún entre el rumor de la fiesta no se podía menos de imaginárseles presidiendo la mesa redonda de un directorio, para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y mulatillos, bajo cuyos árboles recorrían linfas de petróleo. Desde alturas inferiores, en calles turbias y profundas que canales, circulaban los techos de automóviles y tranvías, y en los parajes excesivamente iluminados, una microscópica multitud husmeaba al placer barato, el placer barato, entrando y saliendo por los portones de los dancings económicos, que como la boca de altos hornos vomitaban atmósferas incandescentes. Hacia arriba, en oblicuas direcciones, la estructura de los rascacielos desplegaba sobre los cielos verdosos o amarillentos, relieves de cubos, sobrepuestos de mayor a menor. Estas pirámides de cemento desaparecían al apagarse el resplandor de invisibles letreros luminosos. Luego aparecían nuevamente como superdreadnought, poniendo una perpendicular y tumultuosa amenaza de combate marítimo al encenderse lívidamente entre las tinieblas. Fue entonces cuando ocurrió el suceso extraño. El primer violín de la orquesta, Jardín Imperius, iba a colocar en su atril la partitura de Danubio Azul, cuando un camarero le alcanzó un sobre.
El músico rápidamente lo rasgó y leyó la esquela. La esquela, perdón. Entonces, mirando por sobre los lentes a sus camaradas, depositó un instrumento sobre el piano. Le alcanzó la carta al clarinetista y, como si tuviera prisa, descendió la escalerilla que permitía subir el parámetro. Buscó con la mirada, salida del jardín y desapareció por la escalera de servicio después de tratar de poner inútilmente en marcha el ascensor. Las manos de varios bailarines y sus acompañantes se paralizaron en los vasos que llenaban a los labios para beber, al observar la insólita y respetuosa conducta de este hombre. Mas, antes de que los ocurrentes se sobrepusieran de su sorpresa, el ejemplo fue seguido por sus compañeros, pues se le vio uno a uno abandonar el palco, muy serios y ligeramente pálidos. Es necesario observar que, a pesar de la prisa con que ejecutaban estos actos, los actuantes revelaron cierta meticulosidad. El que más se destacó fue el violonchelista, que encerró su instrumento en la caja. Producía la impresión de querer significar que declinaba una responsabilidad y se lavaba las manos, tal dijo después un testigo. ¿Y si hubieran sido ellos solos? Lo siguieron los camareros. El público, mudo de asombro, sin atreverse a pronunciar palabra. Los camareros de estos parajes eran sumamente robustos. Les vio quitarse los fracs de servicio y arrojarlos despectivamente sobre la mesa. El capataz de servicio dudaba, más al observar que el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, abandonaba su asiento, sumamente inquieto se incorporó a los fugitivos. Algunos quisieron utilizar el ascensor, no funcionaba. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, junto a las mesas de mármol, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos, comprendieron que no debían esperar. Ocurría algo que rebasaba la capacidad expresiva de las palabras, y entonces, con cierto orden medroso, tratando de aminorar la confusión de la fuga, comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, no de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. De vez en cuando alguien encendía un fósforo, y por el caracol de las escaleras, en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. No se registró ningún accidente. A veces, un anciano fatigado o una bailarina amedrentada se dejaba caer en el borde de un escalón y permanecía allí sentada, con la cabeza abandonada entre las manos, sin que nadie la pisoteara. La multitud, como se adivinara su presencia encogida en las pestañas de mármol, describía una curva junto a la sombra inmóvil. El vigilante del edificio, durante 2 segundos, encendió su linterna eléctrica, y la rueda de luz permitió ver a hombres y mujeres tomados indistintamente de los brazos. Descendían cuidadosamente. El que iba junto al muro llevaba las manos apoyadas en el pasamanos. Al llegar a la calle, los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien raspó una cerilla en una cortina metálica, y entonces descubrieron que en los umbrales de ciertas casas antiguas, criaturas sentadas pensativamente. Estas, con una seriedad impropia de su edad, levantaban los ojos hacia los mayores que los iluminaban, pero no preguntaron nada. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Una señora de edad quiso atravesar la calle,
y tropezó con un automóvil abandonado. Más allá, algunos ebrios aterrorizados se refugiaron en un coche de tranvía cuyos conductores habían huido. Y entonces muchos, transitoriamente desalentados, se dejaron caer en los cordones de granito que delimitaban la calzada. Las criaturas inmóviles, con los pies recogidos junto al zócalo de los umbrales, escuchaban en silencio las rápidas pisadas de las sombras que pasaban en el tropel. En pocos minutos, los habitantes de la ciudad estuvieron en la calle. De un punto a otro, en la distancia, los focos fosforescentes de linternas eléctricas se movían con irregularidad de luciérnagas. Un curioso resuelto intentó iluminar la calle con una lámpara de petróleo. Y tras de la pantalla de vidrio sonrosado se apagó 3 veces la llama. Sin zumbidos, soplaba un viento frío y cargado de tensiones voltaicas. La multitud espesaba a medida que transcurría el tiempo. Las sombras de baja estatura, numerosísimas, avanzaban en el interior de otras sombras menos densas y altísimas de la noche, con cierto automatismo que hacía comprender que muchos acababan de dejar los lechos y conservaban aún la incoherencia motora de los semidormidos. Otros, en cambio, se inquietaban por la suerte de su existencia, y calladamente se marchaban al encuentro del destino, que adivinaba erguido como un terrible centinela tras de aquellas cortinas y en silencio. De fachada a fachada, el ancho de todas las calles trazadas de este a oeste se ocupaba de multitud. Esta, en la oscuridad, ponía una capa más densa y oscura que avanzaba lentamente, semejante a un monstruo cuyas partículas estaban ligadas por el jadeo de su propia respiración. De pronto, un hombre sintió que le tiraban de una manga insistentemente. Balbució preguntas al que así le hacía. Mas como no le contestaban, encendió un fósforo y descubrió el achatado y velludo rostro de un mono grande con ojos medrosos que parecía interrogarlo acerca de lo que sucedía. El desconocido, de un empellón, apartó a la bestia de sí, y muchos que estaban próximos a él repararon que los animales estaban en libertad. Otro identificó varios tigres confundidos en la multitud por las rayas amarillas que a veces fosforecían entre las piernas de los fugitivos. Pero las bestias estaban tan extraordinariamente inquietas que, al querer aplastar el vientre contra el suelo para detonar su misión, obstaculizaban la marcha y fue menester expulsarla a puntapiés. Las fieras echaron a correr, y como si hubiera pasado una consigna, ocuparon la vanguardia de la multitud. Adelantábanse con la cola entre las zarpas y las orejas pegadas a la piel del cráneo. En su elástico avance, volvían la cabeza sobre el cuello, y se distinguían sus enormes ojos fosforescentes, como bolas de cristal amarillo. A pesar de que los tigres caminaban lentamente, los perros, para mantenerse a la par de ellos, tenían que mover apresuradamente las patas. Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos apareció la luna roja. Parecía un ojo de sangre despegándose de la línea recta, y su magnitud aumentaba rápidamente. La ciudad, también enrojecida, creció despacio desde el fondo de las tinieblas, hasta fijar la balaustrada de sus terrazas en la misma altura que ocupaba la comba descendente del cielo. Los planos perpendiculares de la fachada reticulaban de callejones escarlatas del cielo de brea. En las murallas escalonadas, la atmósfera enrojecida se asentaba como una neblina de sangre. Parecía que debía verse aparecer sobre la terraza más alta un terrible dios de hierro con el vientre troquelado en llamas y las mejillas abultadas de gula carnicera. No se percibía ningún sonido, como si por efectos de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. Las sombras caían inmensas, pesadas, cortas tangencialmente por guillotinas monstruosas,
sobre los seres humanos en marcha, tan numerosos que hombro con hombro y pecho con pecho colmaban las calles de principio a fin. Los hierros y las comisas proyectaban a distintas alturas rayas negras paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja. Los altos vitriles refulgían como láminas de hielo tras de la desparva de un incendio. A la claridad terrible y silenciosa era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos aparecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban, con los maxilares apretados y los párpados encerrados. Muchos se humedecían los labios con la lengua, pues los enfiebraba la sed. Otros, con gesto de sonámbulo, pegaban la boca al frío cilindro de los buzones, o al rectangular respiradero de los transformadores de las canalizaciones eléctricas, y el sudor corría en gotas gruesas por todas las frentes. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. La multitud en realidad no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos a los otros, muchos endormecidos e hipnotizados por la luz roja que, cabrillando de hombro a hombro, hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. En las calles laterales los niños permanecían quietos en sus umbrales. Del tumulto de las bestias, engrosado por los caballos, se había sorprendido el elefante, que con trote suave corría hacia la playa, escoltado por dos potros. Estos, con los crines al viento y los belfos vueltos hacia las apantalladas orejas del pequidermo, parecían cuchichearle un secreto. En cambio, los hipopótamos, a la cabeza de la vanguardia, buceaban fatigosamente en el aire, recogiéndolos con golpes de vacío de sus hocicos acorazados. Un tigre restregando el franco contra los muros avanzaba de mala gana. El silencio de la multitud llegó a hacerse insoportable. Un hombre trepó a un balcón y poniéndose las manos ante la boca a modo altoparlante, aulló congestionado. «Amigos, ¿qué pasa, amigos? Yo no sé hablar, es cierto, no sé hablar, pero pongámonos de acuerdo». Desfilaban sin mirarle, y entonces el hombre, secándose el sudor de la frente con el velludo torso del brazo, se confundió en la muchedumbre. Inconscientemente todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían ya quedar dudas. En una distancia empalizada de frío y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente, un inmenso cañón negro colocó un cónico perfil entre cielo y tierra. Escupió fuego retrocediendo sobre su cureña, y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto. «¡No queremos más guerra! ¡No, no, no!». Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta y que nadie se salvaría. Sí. Muy bien. Muy bueno, Juan. No sé si gustó. Gran bueno, elección, muy buena elección de Gino. Sí, la verdad. Está bueno también que por ahí desempolvemos a aquellos escritores que si bien aquellas personas que son adeptas a la literatura saben quién es Roberto Al, pero para aquellos tal vez no es muy conocido y nosotros, bueno, le damos el empujoncito para que puedan conocerlo más. Claro, es incentivar la lectura de lo que es local, Nico, como estaba diciendo. Además, yo no quería dar un spoiler, pero ya la semana que viene va a estar mi compañero Gino. Vamos a ver si podemos encontrar algún escritor de SADE, filial de Paraná, ya que vamos a usar los contactos que tenemos con SADE. Encontramos algún escritor que tenga algún relato,
a un cuento que sea local de acá de Paraná en lo posible, para que se pueda relatar y hacerlo más conocido. Claro, No sé si se puede decir, lo digo como un spoiler para saber lo que más o menos se va a leer la próxima semana. está bien. Bueno, Juan, muy bueno, como Bueno, siempre, gran relato y bueno, mandarte un abrazo grande y vernos, esperamos vernos la próxima. dale, dale, otro abrazo grande, saludos. Chao, Gracias por gracias. la oportunidad. Chao, otro abrazo. Ahí pasaba nuestro compañero Juan Bastidas con otra linda historia, en esta oportunidad de Roberto Arlt, como decíamos, periodista, dramaturgo, escritor argentino muy importante a principios del siglo XX, un escritor que, como bien decía Juan al principio, se especializaba en contar aquella problemática que tenían los descendientes de inmigrantes, como era él, era hijo de inmigrantes astrohúngaros, y las cosas que les tocaba vivir en esa Buenos Aires de ese entonces. Así que bueno, espero que les haya gustado. Por supuesto que después nos pueden contar qué libros o qué escritores quieren escuchar aquí en la Maratón de Lectura. Por supuesto, nosotros lo vamos a tener en consideración. Les mando un abrazo grande y a seguir cuidándose. Chau.